Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, que podamos estar a través de estos medios de comunicación y poder tener un encuentro especial hoy en la alabanza, en cantar, en adorar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y me acompañas a orar? Padre Santo, gracias te damos por este tiempo especial que hoy tú nos entregas. Padre, hoy queremos alabarte, queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre, darte el honor, darte la gloria solamente a ti. Y queremos disponernos en mente, cuerpo, alma y espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén. De las cenizas me has levantado, vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Por
esperanza esté en tu mano. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Tu corazón, anhelo Dios. Parece ser que un pecado no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Tu corazón, anhelo Dios. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Solo a Cristo yo me rindo, solo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Padre, nos entregamos a ti, Jesús. Te damos nuestros corazones, te damos todo lo que somos por tu causa y por tu reino, Señor. Porque queremos corazones que te adoren, Padre, que te busquen, Señor, que te encuentren. Y que todo ese amor, Señor, que nos has dado, todos esos regalos, toda tu presencia, podamos compartirla con los demás que hoy necesitan escuchar de ti, Señor, que necesitan de ese amor, Padre, de ese amor que es tan real, que es tan vivo, que nos atrae, por el que vivimos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hoy nos permites estar aquí, porque es en el lugar en el que menos merecemos estar, y aún así, por tu gracia, por tu misericordia, estamos aquí, Padre. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu
Hola, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Es un placer saludarlos esta mañana. Reciban un saludo de nuestros pastores, Claudia y Sabino. Ellos, al igual que yo, esperamos que esta mañana en tu corazón haya paz, ánimo y esperanza que proviene de Dios. Y esta mañana vamos a hablar de productividad. ¿Qué te parece? Tiene un término así como un tanto profesional o de trabajo, ¿verdad? La palabra productividad. Pero, ¿qué crees? La productividad también se aplica a nuestra vida espiritual. ¿A quién de nosotros, a quién de ustedes no le gusta tener un día productivo? Llegar a tu casa, quizá cansado, poner la cabeza en la almohada y sentirse muy, muy satisfecho por haber realizado algo de valor. Bien sea para ti, bien sea para tu familia o incluso mejor aún para el bien de otras personas, quizás personas que ni siquiera conoces. ¿Has tenido algún día así? ¿Recuerdas algún día en tu vida en que hayas llegado al final del día y tu corazón y tu ser se sienta súper satisfecho de lo que hizo ese día? Hay que reconocer que también hay días en los que trabajamos mucho, hacemos muchas cosas, nos cansamos, pero hacemos cosas que no son productivas o que no son trascendentes. El día lo terminas cansado, agotado, afanado, estresado, pero no satisfecho. ¿Has tenido también esos días? Pues fíjate que en la diferencia en tu ser, en cada uno de esos días puedes encontrar pues no la definición, pero el sentido de la palabra productividad. Ser productivo nos llena de una sensación especial. Nos llena de una sensación especial de satisfacción. De que valió la pena ese día. No siempre, es muy importante entender que no siempre la productividad tiene una relación directa con la cantidad de trabajo o esfuerzo físico que se hace. Hay días que pueden ser muy productivos, aunque no hayamos hecho una gran cantidad de trabajo o esfuerzo físico. Así como también hay días en los que podemos trabajar mucho y cansarnos físicamente, pero que no son productivos. Pero ¿por qué estamos platicando de este tema de la productividad? Hoy quiero traer a tu conciencia el que Dios, yo no sé si tú sabes que Dios demanda que nosotros tengamos una vida espiritual productiva. No llegamos con Él y llegamos a sus pies solamente para beneficio personal, para sentirnos amados, rescatados, perdonados, para tener y aspirar a una vida eterna. Dios, a ti y a mí, nos demanda que tengamos una vida espiritual productiva. Y no es opcional.
La vida espiritual productiva no es opcional en el reino de Dios. Anota bien esto. La vida espiritual productiva no es una opción en el reino de Dios. No puedes decidir ser o no ser productivo y permanecer. No es una opción. Para permanecer en el reino de Dios, una vida espiritual productiva no es opcional. Pero vamos a explorar esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Te parece? Justo al inicio, en el misterio de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, justo al inicio de lo que sería una semana muy intensa en su ministerio en Jerusalén y que culminaría con su última jornada previo al cumplimiento de su muerte y resurrección, ocurre un hecho un tanto confuso, pero relevante, que deja ver la importancia que Jesús le da a la demanda de productividad en nuestra vida espiritual. Y a continuación vamos a empezar a leer esta historia. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Presta atención. Dice así. Esto sucede después de esta entrada gloriosa a Jerusalén, en donde las multitudes lo aclamaban. Inmediatamente después de eso, el versículo 11 dice: Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y sus discípulos lo oyeron. Lo que tenemos que observar y hay que resaltar en esta historia es que la reprensión o las palabras de Jesús a la higuera estaban conectadas con lo que había observado detenidamente una noche antes en el templo. Esta figura de la higuera representaba lo que Jesús había observado detenidamente una noche anterior en su visita al templo. Y también mostraba esta historia de la higuera lo que iba a suceder ese día. Vamos a seguir leyendo. Dice Marcos 11, 15. Marcos 11, 15 al 17. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos usar el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. El pueblo elegido por Dios aparentaba
en su vida pública estar en el cumplimiento de los mandatos y de la voluntad de Dios. Pero la mirada detenida de Jesús un día antes en el templo había ido más allá de lo que se ve superficialmente, como ese frondoso follaje de la higuera que esa mañana había visto. La mirada de Jesús el día anterior buscaba fruto espiritual detrás de toda esa apariencia de cumplimiento, como el fruto que buscó debajo de ese frondoso follaje de la higuera. Yo te quiero preguntar esta mañana a ti y en mi corazón también, ¿qué encontrará Jesús mirando detenidamente hoy su templo? El templo del Espíritu Santo que somos nosotros, que eres tú y que soy yo. Y ante lo que observe, ¿cuál debería de ser su reacción? Esta higuera de la que habla la historia representaba al pueblo de Israel, una nación elegida por Dios para dar fruto. Si te fijas en la historia, Jesús elige una higuera. Y esa sola elección tiene una implicación. Todo pueblo, nación, persona que elige a Jesús debe de dar el fruto que Él demanda. Y hoy en día, esa representación apunta hacia cada uno de nosotros. Apunta hacia ti y apunta hacia mí. Como elegidos por Dios, por Jesucristo, para que demos fruto. En este contexto, y viéndolo de esta forma, podemos entender de manera más clara el significado de la expresión de Pedro al día siguiente. Voy a ir más adelante en esta historia. Vamos a leer en el mismo capítulo 11 de Marcos los versículos 20 y 21. Fíjate lo que sucede. Dice aquí, a la mañana siguiente, al pasar, es el versículo 20 y 21, dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acercándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Pedro y el resto de los discípulos esa mañana ahora podían ver físicamente lo que espiritualmente Jesús había visto el día anterior. La condición real de la higuera, la condición espiritual del pueblo elegido para dar fruto. La condición real es que estaba seca. Jesús lo vio un día antes. Cuando fue a explorar y no encontró fruto, pudo ver en lo espiritual lo que acontecía con el pueblo elegido para dar fruto. Espiritualmente estaban secos. Detrás de todo ese follaje frondoso, detrás de todas esas hojas verdes, no había fruto. Esto era una señal inequívoca que internamente, espiritualmente, como esa higuera, esa nación estaba seca.
Tú y yo hemos sido elegidos por Jesús para ser productivos y para dar fruto. Y es muy importante que tú y yo cuidemos y confirmemos esa productividad en nuestra vida espiritual. Que cuando Jesús mire detenidamente su templo, el templo del Espíritu Santo que somos tú y yo, pueda encontrar que hay fruto. Tú y yo podemos corroborarlo antes. No tenemos que esperar a que Él venga y haga en nuestro templo lo que hizo en ese templo. ¿Cómo confirmamos tú y yo que estamos siendo productivos y que estamos dando el fruto que Dios nos demanda? Vamos a ver dos aspectos para poder confirmar que estamos siendo productivos. Fíjate bien. Número 1. Primero, tenemos que conocer y confirmar la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en nuestra persona. Y aquí hay un par de preguntas que nos pueden dar luz acerca de la productividad y acerca de lo fructíferos que podemos ser en el Espíritu. Fíjate bien, la primera pregunta es, ¿ha vuelto a tu vida algún tipo de comportamiento contrario a la naturaleza del Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta. ¿Ha vuelto a tu vida o se ha vuelto a manifestar en tu vida algún comportamiento contrario a la naturaleza del Espíritu Santo? Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, una descripción de este tipo de comportamientos que son contrarios a la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo 5 de Gálatas los versículos 19 al 21. Dice el versículo 19: Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. El versículo 20 dice, idolatría, hechicería. Hasta aquí probablemente tú y yo podamos poner una palomita. No lo sé, no sé cuál es tu caso, ¿verdad? Hasta aquí podríamos algunos de nosotros decir, no hay inmoralidad, no hay temas sexuales, no hay idolatría, no hemos consultado a hechiceros. Pero después vienen otros y dicen, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Ha vuelto a tu vida alguno de estos comportamientos que son contrarios a la naturaleza del Espíritu Santo? Y la segunda pregunta que debemos plantearnos es, ¿se ha manifestado en nuestras vidas el crecimiento en alguno de los frutos naturales del Espíritu Santo? Y vamos a seguir leyendo Gálatas 5, versículos 22 y 23. En cambio, la clase de fruto
que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra tales cosas, dice Gálatas 5:22 al 23. Estos frutos del Espíritu Santo pueden ser notables tanto para ti mismo como para las personas con las que convivimos todos los días. ¿Qué expresan las personas que conviven contigo todos los días? ¿Qué expresan de ti? ¿Qué cambios ven en ti? ¿Qué cosas ven que están surgiendo de ti y de tu persona? Sobre todo en los momentos difíciles como los que hemos estado pasando últimamente. ¿Qué tanto ha crecido tu amor por las personas? ¿Qué tanto ha crecido la paz en tu corazón a pesar de las circunstancias difíciles que estamos atravesando? ¿Qué tanto ha crecido el dominio sobre tus emociones? ¿Qué tanto ha crecido tu alegría, tu paciencia, tu gentileza, tu bondad, tu fidelidad y tu humildad? No somos perfectos. Esto es un proceso y no es fácil, pero todos los días debe de notarse un crecimiento en estas características, en tu carácter y en el mío, en nuestro carácter y en nuestra persona. Entonces, la primera pregunta es, ¿conoces los frutos, la diferencia entre los frutos del Espíritu Santo y los contrarios al Espíritu Santo? ¿Y cuáles son los que se están manifestando el día de hoy en tu vida? Y el segundo punto con el que tú puedes confirmar si estás teniendo una vida espiritual productiva es el siguiente. Fíjate bien, el segundo planteamiento. Hay que confirmar que nuestro fruto trae semilla y que esta semilla es sembrada y da vida espiritual en otras personas. Desde el principio de su palabra, vamos a leer Génesis 1. Voy a hacer referencia al libro de Génesis 1, versículo 11. Fíjate lo que habla Jesucristo, fíjate lo que habla Dios, acerca del fruto y la semilla. Dice Génesis capítulo 1, versículo 11. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La semilla es una parte muy importante del fruto. Estas semillas son el origen de nuevos árboles que sirven para multiplicar ese fruto. Y para confirmar si hay semilla y si está siendo sembrada, yo te pregunto a ti esta mañana, ¿en cuántas personas has sembrado la palabra de Dios? ¿Y a cuántas de esas semillas depositadas en esa tierra estás tú cuidando el día de hoy? Hasta que brote ese retoño y vaya creciendo hasta ser capaz de dar sus primeros frutos. Esta es otra manifestación de una vida espiritual productiva. Número 1. Personalmente, ¿qué manifiestas?
Hay obras de tu ¿han crecido más las obras de tu naturaleza humana? ¿O la gente puede apreciar más frutos del Espíritu Santo? Y número 2, ¿en cuántas personas en este tiempo? Hablo del hoy, de ahora. No estoy hablando de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años. Hoy. ¿En cuántas personas has sembrado la palabra de Dios y estás en ellas cuidando esa semilla? Mira, estas preguntas que nos acabamos de hacer son preguntas bien difíciles. Sobre todo en este tiempo. Hemos pasado por tiempos muy difíciles. Hemos pasado por tiempos muy difíciles en donde nuestra fe ha sido probada. Tiempos en donde Jesús encontró solo frondosos follajes, pero no halló fruto. Es muy duro esto que estoy diciendo. Toda esta circunstancia adversa por la que hemos pasado evidenció muchas higueras con follajes frondosos y verdes, pero debajo de los cuales no había fruto espiritual. Y esta palabra y este mensaje que estamos explorando el día de hoy no es para condenarnos, no es para condenarte. Al contrario, es para darte esperanza. Si hoy nos hemos podido dar cuenta, confrontados por estas preguntas, y reconocemos hoy que últimamente no tenemos una vida espiritual productiva, quiero decirte en el nombre de Jesús que es la voz del Espíritu Santo hablándote directa y personalmente, mostrándote con amor que hay algunos aspectos en tu vida en que has tomado distancia y que te has apartado, y que con amor hoy te está invitando a que hagas cambios en tu vida, a que manifiestes un arrepentimiento, no un remordimiento, no sentirte mal por lo que hoy has hecho o has dejado de hacer que te está alejando. Un arrepentimiento que mueve a acción, que mueve a cambios, a un cambio de dirección. La voz de Dios diciéndote: hey, te has alejado. Arrepiéntete. Cambia el rumbo. Quita todo aquello que te aleje de mí y tengas una vida espiritual fructífera para el avance y gloria del reino de Dios, porque por eso estamos tú y yo aquí. Es bien importante que entendamos que los frutos y la semilla son de Dios, y que si no hay una relación personal permanente, no podremos tener una vida espiritual fructífera. Los frutos y las semillas son de Dios, y si no hay una relación personal permanente, no podremos tener una vida espiritual fructífera. La misma palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede dar fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Dios anhela con todo su corazón
que tú puedas vivir una vida espiritual fructífera. No olvides que tienes un Padre lleno de misericordia y que Él no permanece como un espectador solamente más, viendo cómo te estás alejando y viendo cómo, como esa higuera, te está secando espiritualmente. Hay otra historia que habla también de una higuera estéril. Y con esta historia quiero concluir esta mañana. Y esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Fíjate bien. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así, tal vez, en adelante, dé fruto. Si no, córtala. Y voy a ocupar esta historia para plantear unos puntos acerca de lo que a ti y a mí nos corresponde hacer en este tiempo. Si con las preguntas que nos planteamos hace unos minutos atrás, en tu corazón tú descubres que no estás teniendo una vida espiritual fructífera, deja de sentirte culpable. Arrepiéntete y haz cambios en tu vida para que tú puedas caminar en el sentido de una vida espiritual fructífera. Y muy puntualmente vamos a plantear 5 cosas que es importante que hagamos. Es muy importante entender que la productividad y el ser fructíferos en el reino de Dios no es opcional. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Pero bueno, ¿qué nos toca a nosotros hacer en esta circunstancia? Fíjate bien. Número 1. Agradecer que aún sin dar fruto, seguimos plantados en su viñedo. Como la historia que acabamos de leer, ¿verdad? La higuera estaba plantada en el viñedo del Señor. Y si hoy tú y yo no estamos siendo fructíferos, tenemos que agradecer que aún sin dar fruto, seguimos plantados en su viñedo. Esa es una gran ventaja. Punto número 2. Reconoce que cuentas con un intercesor. Que hay alguien que está intercediendo ante Dios por ti para que te dé tiempo para arrepentimiento y que tú puedas manifestar fruto. Número 3. Es muy importante que tú tengas la conciencia de que hay un límite de tiempo. El viñador, en su intercesión ante el dueño de la higuera, le dijo, déjala todavía un año más.
Hay un límite de tiempo. No podemos permanecer en el reino de Dios plantados en su viñedo sin dar fruto por tiempo indefinido. Y si no damos fruto, hay un tiempo límite y podemos ser cortados. Número 4. Lo que te toca a ti y a mí el día de hoy es pedir perdón y arrepentirnos, reconociendo que esa ausencia de fruto de una vida espiritual fructífera tiene una responsabilidad de nosotros. Hablo de un arrepentimiento sincero, manifestado en cambios externos, una decisión en el corazón que se manifieste en cambios externos, que nos acerquen a Jesús para que la tierra de nuestros corazones pueda ser abonada, removida y abonada por su palabra. Cambios tomados en el corazón y manifestados en el exterior. ¿Qué vas a hacer tú hoy para que su palabra pueda remover la tierra de tu corazón y abonarla? Hay cosas muy importantes en tu vida que te están impidiendo tener estos tiempos de oración y de lectura de su palabra. Entonces no hemos entendido la importancia que tiene esto. Si te justificas, si me justifico con cosas importantes que impiden que nosotros tomemos este tiempo, quiero decirte que es importante que te arrepientas, que me arrepienta de no haber puesto en su lugar, en el lugar que le corresponde a esta actividad que debe ser la más importante de todas en tu vida y en mi vida. La relación personal con Dios, tiempos de oración, tiempos de glorificarle con nuestros labios, tiempos de leer su palabra. Esto que te estoy diciendo es la manifestación de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy para poner en el lugar número 1 en tu agenda este tiempo? Y punto número 5. Hay que comprometernos a sembrar semillas. Hay que comprometernos a sembrar semillas y cuidarlas para que Dios pueda obrar en vidas espirituales fructíferas en otras personas. Dios tiene el poder y Dios tiene la misericordia y tenemos al más grande intercesor. Pero en nosotros está la responsabilidad y el arrepentimiento. Cambios que se manifiesten externamente. De lo contrario puede cumplirse el tiempo límite que tenemos tú y yo y podemos ser cortados definitivamente del viñedo. Yo te invito esta mañana a que reflexiones. La productividad y ser fructíferos en el reino de Dios no es una opción. Solo la permanencia en comunión, en oración, en la lectura de la palabra de Dios podrá llenar nuestro ser de su Espíritu Santo y se manifestarán en nuestra vida esos frutos y disminuirán y desaparecerán las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Quiero cerrar este espacio y este tiempo con una oración por ti y por mí. Higueras con follajes frondosos, pero que no están dando fruto.
que se están secando. Quiero orar esta mañana por milagros de arrepentimiento legítimo, manifestados en compromiso por poner la relación personal con Dios en primer lugar. Y que esto te ayude a ti y me ayude a mí a tener una vida espiritual fructífera para crecimiento y gloria del reino de Dios. Bendito Padre, estamos aquí esta mañana, Señor, en este tiempo, poniendo a la luz de tu palabra nuestros corazones, explorándolos y escudriñándolos con esa misma mirada, Señor, que tú tuviste en ese templo, en donde con tristeza observabas cosas, Señor, apariencias, Padre, pero no identificaste, Señor, frutos espirituales. Con esa misma mirada estamos escudriñando el día de hoy, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes. Y queremos pedirte perdón, Señor. Queremos apelar a tu misericordia, a tu gracia, Señor. Y pedir perdón, Padre, por haber tomado distancia en algunos aspectos de nuestra vida, Señor. Por no haber permitido que tú trabajaras en la tierra de nuestros corazones, Señor, para removerla y abonarla. Te pedimos por milagros de arrepentimiento, Señor. Milagros de arrepentimiento legítimo que se puedan ver manifestados en cambios reales en nuestras conductas, en la organización de nuestros tiempos, en la prioridad que le damos, Señor, a la relación personal que necesitamos tener contigo para tener una vida espiritual fructífera, Señor. Pedimos por milagros de arrepentimiento para que pueda haber hombres y mujeres poniendo como una prioridad su relación personal contigo. Hombres y mujeres levantándose muy temprano en la mañana para orar, para alabar, para glorificar tu nombre, para escudriñar tu palabra, Señor, para alimentar y nutrirse de tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos por milagros de arrepentimiento, Señor. Por cambio en nuestras mentes, Señor, en la prioridad de las actividades que realizamos todos los días, Señor. Que no pensemos que somos nosotros, Señor, quienes con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo y con nuestro afán podemos hacernos de las cosas que necesita nuestro cuerpo y nuestra familia para sobrevivir, Señor. Que haya ese cambio en nuestras mentes, Señor, que podamos confiar en que tú provees a nuestras vidas, Señor, y que podamos ocuparnos, Padre, de hacer crecer esta relación personal contigo, Señor, y que aferrados y bien pegados a la vid, Señor, podamos tener una vida espiritual fructífera, Padre. También queremos, Señor, orar esta mañana, Padre, y comprometernos contigo, Señor, a invertir tiempo en otras personas, a sembrar esta semilla, Señor, con amor como tú lo hiciste con nosotros, Señor, a través de otras personas, poder sembrar semillas, Señor, en muchos corazones, Padre, y comprometernos a tener un cuidado muy especial de esas vidas, Señor, en este tiempo. Que nuestras vidas trasciendan en la vida de otras personas, Señor, dando vida espiritual, Señor. Que podamos ser fructíferos para el reino, Señor. Que haya muchas personas en este tiempo, Señor, escuchando de ti por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestros labios, Señor. Que abramos para grupos nuevos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Grupos alfa, consejería, Señor. Grupos de oración, Señor, para que conozcan de ti y de tu poder, Señor. Que seamos esos instrumentos que remueven la tierra del corazón de las personas y que la abonan, Señor, para que sea depositada esa semilla, Padre. Y que tu nombre sea glorificado en sus vidas.
para crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Queremos, Padre, tener vidas espirituales fructíferas y cumplir nuestro propósito. Declaramos esto en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.